¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto. Ya, como bien decía esta Diana, tercera semana. Ya pensé que ya íbamos en la primera, segunda, se me ha ido muy rápido el tiempo. Y bueno, la sesión de hoy es sobre cómo construir un MVP. Más que en una diap específicamente, es en general cómo se construye un MVP, ¿no? Déjenme presentar, pues soy Adrián Hidalgo, ya tengo una trayectoria algo larga en el tema de emprendimiento, pero también en el tema de desarrollo de software y en desarrollo de productos. Entonces ahí les voy a pasar la presentación al finalizar, pero ahí van a poder encontrar mis redes sociales y referencias de dónde he estado, que pues ahorita básicamente me estoy dedicando a hacer una agencia de software de desarrollo, una agencia de desarrollo de software en blockchain, y ahorita muy especializados estamos en ICP. Y la otra es que también estoy cofundando un proyecto de una plataforma para facilitar la implementación de campañas de marketing con inteligencia artificial, que es la de Caperify. Por otro lado, pues en Zona 3 en el Hub de México, pues soy básicamente instructor ahí de tiempo bastante completo para tanto la parte tecnológica como producto. Y pues ahí también tengo una Disculpa, agencia. se corta, no sé si ¿Ya soy se me yo, escucha? son ustedes. Bueno. Va más de tu lado porque yo lo escucho perfecto. Gracias. Ok, Y pues también ahí tengo una agencia de marketing, marketing digital y desarrollo web. Y vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver desde qué es un MVP, para qué sirve el MVP, cómo crear un MVP, ¿vale? Y empecemos con qué es un MVP. Para los que no saben, pues básicamente significa producto mínimo viable. Y ¿qué significa esto? Significa que vamos a construir no un producto grandote, como anteriormente las empresas, antes de que existiera este tipo de metodologías, lo que hacían es que agarraban, tenían una idea, construían todo el software, se pueden tardar un año o un año y medio o inclusive hasta dos, y para solamente tener algo que pudieran probar los usuarios y apenas ahí descubrir si es que funcionaba o no funcionaba la solución. Entonces, el MVP es esa forma de crear productos rápido y que básicamente lo que nos va a ayudar es a validar, ¿va? ¿Y para qué nos sirve? Pues justamente nos ayuda a validar una idea de negocio, pero no solamente para validar una idea de negocio, sino también minimizar costos y tener iteraciones más rápido, ¿va? ¿Qué es lo que buscamos con el MVP? tenemos una idea, vamos, la construimos de forma rápida, la validamos e iteramos. Y básicamente ahí vamos a entrar en un ciclo bastante prolongado, a veces puede durar meses, en el cual lo que estamos buscando es ir haciendo pequeños ajustes y que esos ajustes sean rápidos y económicos, no que nos cuesten muchos miles de pesos o dólares y que ahí nos quememos todo el presupuesto de una startup. Porque básicamente estas metodologías, si bien las utilizan empresas grandes y cada vez lo utilizan empresas más grandes, está pensada porque las startups en una fase inicial no tienen suficiente presupuesto. A veces tienen cero presupuestos. De hecho, es a veces el mismo emprendedor, y para eso ustedes les está tocando hacer eso, es ustedes como emprendedores son los que están absorbiendo los gastos y no perciben un salario de esto. Entonces, lo que necesitas es poder, con lo que tú tienes disponible, pues lograr tener una mínima idea ya mostrable para el usuario. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a crear? Se crea, aquí van a encontrar muchísimas formas que se definen en cómo se crea un MVP, pero yo básicamente pongo cuatro fases. Identificar necesidades, de perfilamiento de cliente ideal, definir las funcionalidades y definir métricas de éxito. La última es la que casi siempre se lo ve a la mayoría cuando lanza su MVP. La parte de identificar necesidades, de hecho, no es parte del MVP, sino son fases anteriores a mi MVP, pero es importante que las tengan bien, entendidas. Y esto viene de la mano de su Business Model Canvas, que seguramente ya han ido avanzando sobre eso, y también viene de un tema de investigación de mercado, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte de las necesidades? Pues es entender el problema. Entiendo un problema, voy y entonces yo voy a suponer como emprendedor, tengo una hipótesis de que cuál es la solución. Hasta pueden haber hipótesis del problema también, ¿eh? O sea, pero principalmente yo tengo una hipótesis de la solución que le podría dar o que podría solucionar a ese problema. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hablar con usuarios. Muchas veces de estos problemas vienen por un problema personal. Algo nos pasa que decimos, oye, ¿por qué no existe esto?
quizá a otros les sirve, entonces tenemos que ir y validar precisamente que ese sea un problema generalizado. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que el problema lo están sufriendo muchos. A veces no son tan conscientes, a veces en su día a día van experimentando ese problema, pero no son tan conscientes de que existe, entonces en cuyo caso pues requiere indagar o quizá a veces educar un poquito sobre el problema para que sea fácilmente identificable. Pero lo mejor que podemos hacer es siempre usuarios. Y de hecho, el usuario va a ser el centro de todo lo que van a estar construyendo porque la solución es para su usuario, ¿vale? Uno de los errores principales que he observado con muchas empresas es que el emprendedor se enamora de su problema o de su solución. Es que quiere decir que asume que el problema está bien planteado, que asume que la solución está bien planteada y no sabe iterar porque justamente dentro de su expectativa se están cumpliendo las cosas. Y recordemos que la solución no es para nosotros. Si bien pudimos ser parte de los usuarios que sufrieron eso, lo que queremos es algo que impacta a más de una persona. Entonces lo que tenemos que ir y validar que efectivamente el problema es como estamos pensándolo y que efectivamente la solución podría ser por ese camino, aunque debemos estar bien conscientes que la primera hipótesis que hacemos sobre solución seguramente no es la más óptima, para eso vamos a seguir iterando, ¿no? Tenemos que observar muchísimo, muchísimo, eso es bien, también bien clave. Sí hablamos con usuarios, pero también tenemos que observar en su contexto cómo están sufriendo el problema o qué retos están teniendo. Algunas empresas lo que hacen es quizá el problema está ahí y la solución también está ahí, pero no es la mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Proponen un mejor o proponen una mejor solución. Y eso lo podemos ver cuando vino este tema de delivery que tenemos a Uber, tenemos a Didi, tenemos un montón, y los tres atacan el mismo problema, pero los tres tienen diferentes soluciones, ¿va? Entonces no quiere decir que porque ya existe una solución, ya ahí va a ser la única solución. Podemos atacar problemas que ya tienen soluciones y mejorarlos, ¿va? Y recopilar y analizar datos. Igual, esto va enfocado también a que tenemos que, no solamente las cosas son subjetivas, también tenemos que irles poniendo ciertos indicadores para que podamos estar identificando desde los resultados, cómo los tienen ahorita, hasta el impacto del mercado, porque recordemos de nuevamente, no es para uno y muchas startups llegan a caer en ese error de que cuando crecen empiezan a acotarse un segmento chiquito que quizá no es el segmento correcto y tampoco es el segmento que nos ayuda a crecer. Entonces, ¿esto cómo lo identifico? Pues teniendo datos, ¿vale? Hasta aquí tenemos dudas, ¿estamos bien? Todo perfecto, ¿verdad? Listo. Entonces, en esta fase partimos de que tenemos que entender un problema, tenemos que entender el contexto del problema, tenemos que hablar con usuarios para, desde su perspectiva, entender ese problema y nos pasamos a la siguiente fase. Y la siguiente fase va en definición al cliente ideal. ¿Por qué? Porque recordemos que no podemos tener una solución que ataque a todos, y menos en un MVP. No vamos a atacar y convencer a todos. Tenemos que tener muy claro hacia quién va dirigida esta solución. Y entonces, aunque también es parte de su Business Model Canvas, tienen que volver a revisar qué es la parte del segmento del mercado, a quién vamos dirigidos. Y aquí recordemos que pueden haber dos perfiles que pueden salir en esta investigación, o dos tipos de perfiles. Uno que es el user persona y el otro es el customer persona, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Un user persona es al que ustedes le están resolviendo el problema con su plataforma. Por ejemplo, si estamos haciendo una plataforma que va enfocada a la contabilidad, un proceso muy tedioso de la parte de contabilidad, aquí le estamos resolviendo el problema al contador que está llevando ese proceso, ¿vale? Por otro lado, tenemos el customer persona, que es quien va a pagar la plataforma, porque el contador de esa empresa no lo va a pagar. A él le va a servir, pero quien lo va a pagar quizás es el director de finanzas. Entonces, tenemos que entender, por un lado, las funcionalidades que le van a resolver a esta persona, y por otro lado, es el quien lo va a comprar, que eso ya es un poquito más enfocado hacia el tema de marketing, de cómo lo vamos a convencer que va a comprarlo. Entonces, pero tenemos que entender justamente a quiénes vamos dirigidos. Y puede ser que no tengamos nada más un solo perfil o persona, ¿vale? Puede ser que tengamos varios perfiles. Vuelvo un poquito al caso del software de contabilidad. Podemos tener al empleado que está en una gran empresa y que trabaja con otro grupo de contadores o quizá un equipo de finanzas, pero también tenemos quizá el contador freelance. Entonces, esos dos perfiles son diferentes, que están atados a un proceso, quizá el de la declaración anual, por decir uno de ellos,
sí, pero lo llevan de diferentes formas. Entonces, nuestro software, quizá en un principio podemos decir, vamos a atacar este perfil, pero también tenemos que estar conscientes que hay otros perfiles a los cuales podría solucionarlo, ¿va? Y eso es justamente está muy enfocado a esta parte que decimos de crear personas. Ya entendí mi segmento, creo esas personas, esos perfiles, ¿va? Definimos las necesidades y motivaciones, que eso, no sé si han visto algún template de user persona que viene eso y más, ¿no? De hecho, la especificación puede ser tan grande como ustedes quieran, nada más. A veces hay que mantener un medio lean, pero viene desde el nombre, qué edad tiene, qué posición tiene, cuáles son sus necesidades, motivaciones, cuáles son sus retos, cuáles son sus miedos. Dentro de miedos es por qué no podrían adoptar, por ejemplo, su plataforma. Hay que hacer todo un análisis de eso, porque cuando ustedes estén diseñando esa solución, tienen que estar extremadamente conscientes de todas esas partes, ¿vale? Y después vamos a validar con usuarios reales, porque la primera parte, igual, siempre vamos a partir de hipótesis. Esas hipótesis tienen que ser validadas todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, y esto puede ser iterativo. Dentro de mi iteración puedo encontrar un user persona que quizá no se me había ocurrido, entonces creo otro nuevo y vuelvo a ese loop, ¿no? Recuerden que todo esto que vamos a ver no es lineal. Sí es un paso a paso de cómo van ciertas fases, pero todas esas fases dentro de la misma fase pueden ser iterativas o hasta dentro de entre fases puede también ser iterativo. ¿Ok? ¿Qué sigue después? Ahora sí, la definición de funcionalidades. Aquí me salté un pasito, que es entre de perfilamiento del cliente ideal y la definición de las funcionalidades. ¿Por qué? Porque en realidad hay un paso intermedio en el cual ya tengo mi modelo de negocio, ya entiendo bien el problema, ahora hago una hipótesis de la solución, ya sé a quiénes voy dirigido, entonces de ahí tengo que empezar a idear qué funcionalidades debería tener mi plataforma. Hasta ahí tengo una lluvia de ideas, esto lo pueden hacer en equipo, de hecho hay una herramienta que se llama Miro que les podría recomendar, ahorita les paso igual la liga, en la cual podemos mapear todo este tema, tanto el user persona como como todas estas soluciones que nosotros creemos que son las adecuadas para mi software. Ahora tenemos que priorizarlas porque no vamos a construir todas. Recordemos que estamos haciendo un MVP y MVP significa mínimo, es decir, de todas las funcionalidades que se me están ocurriendo, ¿cuáles son las mínimas con las cuales puedo validar la solución? Y ahorita vamos a un casito un poco más práctico. Pero para poder hacer esa reducción de esa lista, primero tengo que definir cuáles son las más adecuadas o en prioridad, cuáles son las que mayor impacto o mayor significado tienen dentro de esta solución que quiero probar, ¿va? Y eso lo puedo hacer a través de un mapa de funcionalidades, como aquí viene. Y un mapa de funcionalidades, básicamente, la forma más sencilla es agarro y pongo todas mis funcionalidades y en esas funcionalidades las puedo, ya sea que las etiquete por lo más prioritario, de mayor o menor prioridad, o que yo use algún cuadro en el cual vaya colocando dentro de ellas en segunda prioridad. Lo segundo es, acordémonos que el MVP busca que sea un desarrollo lo más económico posible. Y para que haga un desarrollo lo más económico posible es no desarrollar cosas que todavía no he validado. Porque dentro de un estado, de las cosas que más cuesta es el desarrollo al principio. Ahí es donde se nos va a ir la mayoría de nuestro presupuesto cuando estemos trabajando en un startup. Entonces, como los desarrolladores son caros y como el desarrollo cuesta, es lo que tenemos que hacer como primer paso o paso antes de empezar a desarrollar es desarrollar prototipos. Y desarrollar no me refiero a desarrollo de código, sino más bien diseñarlos. Es decir, empezar a tener, hay herramientas como Figma, el mismo Miro puede servir para eso, en el cual empiezo a diseñar a un bajo nivel, perdón, a una muy baja calidad, que significa que es casi como si yo lo estuviera dibujando a papel y lápiz todas estas pantallitas de cómo estaría interactuando mi usuario. ¿Por qué? Porque en principio eso me va a ayudar a aterrizar lo que tengo en una simple lista de funcionalidades a cómo se va a comportar esa experiencia para el usuario. Y segundo, tengo ya un entorno un poco más gráfico en el cual puedo llegar otra vez con mis usuarios y entrevistarlos y decir, oye, ¿cómo ves esta solución? Y esa práctica muchas veces nos la saltamos, pasamos directo al desarrollo. ¿Y qué pasa cuando pasamos directo al desarrollo? Pues uno, no son las pantallas que esperábamos. Dos, hay que iterar porque quizá el flujo no era el correcto, entonces el desarrollo tiene que volver a trabajar y esos son de los motivos por los cuales los MVP se llegan a atrasar más.
Y tres, pues bueno, de hecho eso es bien importante, no le damos el scope completo al desarrollador, entonces no puede generar una plataforma que después pueda escalar, ¿vale? Entonces, este desarrollo de prototipos no necesita un diseñador, no necesita hacer algo muy, muy, muy complejo, sino simplemente casi como si estuvieran dibujando con un papel y lápiz. Claro que herramientas como Miro o como ¿cómo se llama? Como otras de diseño, les ayudan un poquito a que sea más estético y a que tengan una forma más fácil de compartirlo, ¿va? Y ya que tenemos esos prototipos, como mencionábamos, pues hay que recoger feedback, ¿vale? Tenemos que ir otra vez con usuarios, tenemos que validar, ahí va a haber otra iteración o varias iteraciones, que lo que nos van a dar es justamente, lo que va a ver como resultado es que tengamos que hacer ajustes. Quizá el flujo no es claro, quizá la información como se muestra tampoco es la más adecuada, pero al final de cuentas ahí vamos a quedar, no es para siempre, eso siempre tienen que tener un punto en el cual dicen, bueno, ya validamos suficiente, hay cosas que dejaremos hacia futuro, pero sí tienen que tener una serie de iteraciones que sí les permita al menos validar con un segmento algo pequeño. Bueno, a veces depende del pequeño porque depende el tamaño de los segmentos que hayan definido, pero yo validaré al menos entre 5 y 10. Y así pueden más, está bien, ¿vale? Hasta ahí creo que vamos en la parte de funcionalidades. Ahora, ya tengo mis prototipos. Si tienen diseñador, entonces les suben a la calidad, que ya estamos diciendo que estamos teniendo un mock-up o algo más avanzado que tenga más diseño, que es lo que ahora sí ya le vamos a dar al desarrollador. Creo que esto me está avanzando. Ok, ya ahí se me trabó, perdón. Entonces, ahí es donde ya vamos a darle al desarrollador para que empiece a programar. Pero aquí hay otro tema. Una vez que ya tenemos nuestro diseño, ya validamos la solución, ya validamos los flujos, ¿qué sigue? Pues también saber cómo vamos a identificar si nuestro MVP tiene éxito o no, porque recordemos que el MVP lo que busca es validar la idea. ¿Y cómo la valido? Pues bueno, cada uno de sus emprendimientos debe tener sus propios KPIs, aunque hay un estándar cuando decimos, para SaaS hay un cierto grupo de KPIs, para un e-commerce hay ciertos grupos, ciertas KPIs y para otras verticales hay ciertos, ustedes tienen al final tienen que terminar seleccionando unas dos o tres que les den la idea de si está funcionando o no. Vamos por un ejemplo, de un e-commerce. En un e-commerce, de las métricas más importantes que existe es la cantidad de órdenes de compra que se han finalizado. Entonces, si yo lanzo mi MVP, ¿cómo voy a identificar que mi e-commerce está funcionando? Es la cantidad de compras, o puede ser el ticket promedio con el que estoy, porque cada orden se está haciendo. Entonces, ustedes tienen que tener bien claras esas métricas y también tienen que tener creo que se ve eso por ahí. Ahí está, ¿no? Tienen que tener implementadas las herramientas que les van a poder medir eso. Y ahí hablamos de que pueden ser desde herramientas tradicionales, como pueden ser un Google Analytics, por ejemplo, para e-commerce, pero hay otro tipo de herramientas que les permiten medir ciertos eventos. En los SaaS, por ejemplo, una de las cosas que vienen siendo más significativas es la cantidad de usuarios activos. Entonces, tengo que medir cuántos usuarios activos estoy teniendo al mes y ponernos, obviamente, esas metas, ¿no? Que vienen alineadas justamente con los objetivos. Nos decimos, tenemos que ciertos objetivos, sobre esos objetivos tengo las métricas que me ayudan a identificar que estoy alcanzando esos objetivos y después tengo que decir qué herramientas me ayudan a hacer ese análisis. Intenten ayudarse de todo lo posible de las cosas que puedan. Intenten lo menos manual posible, porque si no van a perder mucho tiempo, que eso también les llega a pasar, que por estar recabando información les consume mucho tiempo y al final o recaban información o hacen análisis. Entonces lo que necesitamos son las dos cosas. Necesitamos recabar información, hacer análisis y hacer ajustes. Y eso lo vamos a hacer a través de herramientas ya muy específicas, ¿vale? Esto es lo que nos va a dar también nos va a hacer la dirección de si tenemos que iterar o no y dónde tenemos que iterar. A veces tiene que ver los flujos, a veces tiene que ver los features, a veces también la información de si tengo que iterar o no viene de entrevistas directas con usuarios. También pueden poner surveys, por ejemplo, que digan, que les ayude a evaluar qué tan contento está el usuario con su plataforma o qué tanto, que es el NPS, es decir, qué tanto el usuario recomendaría su plataforma. Esos indicadores
nos ayudan a identificar si esa plataforma también está solucionando el problema, más allá de si logró cierto objetivo o no dentro de mi emprendimiento, ¿va? Y bueno, aquí les quise poner un ejemplo, claro que este es un ejemplo muy sencillo y no tiene que ver con con una plataforma en específica, pero en cómo sí debemos hacer y cómo no debemos hacer un MVP. Si yo lo que quiero, si mi problema es solucionar la movilidad, supongamos que no existen vehículos en el mundo que creamos, la gente se mueve solo a pie, entonces lo que queremos solucionar es una forma más sencilla o más eficiente para que las personas se muevan más rápido. ¿Cuál es la forma incorrecta de hacer un MVP? Que yo empiece por una rueda, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo está padre porque me va diciendo cómo no. Entonces, ¿cómo no empiezo con una rueda? ¿Por qué? Pues porque esto no le soluciona nada. ¿Qué hace el usuario con esa rueda? ¿No? Quizá alguno encuentre la forma de subirse a ella y seguir caminando sobre ella, pero pues hay riesgos y no le va a solucionar al final de cuentas. Y después acá hace una iteración y tiene a las dos ruedas, sigue siendo pues no tan funcional que digamos. ¿Cómo podríamos hacerlo? No me voy por un carro directo, me voy por un vehículo o una solución mucho más sencilla, menos costosa, y eso me ayuda a evaluar si está funcionando o no. Ya que evalúe que eso funciona, entonces puedo escalar quizá otro tipo o meterle más funcionalidades o hacer un producto más robusto y así ir avanzando poco a poco, también dependiendo de cuánto presupuesto voy teniendo, porque recuerden que el startup partimos de nada de presupuesto a veces a tener un poco de presupuesto, hay que optimizarlo y en función a eso pues ya puedo ir agregando cosas. Claro que mientras más complejo es mi producto, más soporte necesita hacer. Por eso el MVP tiene que mantenerse lo más lean posible, pero siempre enfocado en solucionar el problema del usuario. ¿Va? Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? No hay mucho más. Creo que esta sesión está más enfocada porque los pasos son simples en realidad. El problema es cómo lo vamos a ejecutar. Y eso cae en cada caso de uso de cada uno de ustedes. Igual si lo que quería decirles es sobre herramientas que les pueden ayudar para esto. Y una de ellas, y ahorita no sé si Diana me da chance, digo, me ayuda a compartirlo, puede ser Miro. Y Miro es una herramienta que justamente les puede ayudar con eso. Es un board colaborativo con el cual ustedes pueden estar trabajando con diferentes personas para hacer mapas. De hecho, déjenme ver si puedo tener aquí un board nuevo. Y lo que tenemos acá, pues es si queremos hacer un mapa de funcionalidades, pues vamos arrastrando acá esas funcionalidades. Primero, hagan brainstorming. Eso es bien importante. No se detengan primero a pensar si es una buena idea o es una mala idea, sino simplemente vamos a hacer un brainstorming que nos va a decir, tenemos que tener tal funcionalidad, tenemos que tener tal funcionalidad, y así las vamos acumulando. Y después en equipo pueden discutir cuál tiene más o menos prioridad. Por ejemplo, pueden poner en columnas, así en cierto orden, o pueden marcarlas con un cierto color. Y eso es la primera iteración. Templates, Julio, yo no uso mucho, la verdad. Estoy como esto, pero por ejemplo, hay unos que les pueden ayudar como una retrospectiva. Este de quizás les puede ayudar, no como retrospectiva, sino por los cuadritos, porque aquí los puedes priorizar. Si tú te das cuenta, acá tienes como un cuadrito, ¿no? Entonces, en vez de que sean como de continuo y todo esto, es high, medium, low y lowest. Y entonces aquí vas acomodando según aplique. Nada más que aquí como creo que lo puse después, se me va mi tarjetita, ¿no? Tienes feature acá, feature acá, donde cada recuadro lo que te dice es cuál es la prioridad. Lo que sí creo que tiene, déjame revisar, oye, persona, debe tener uno de buyer persona, ajá. Miren, acá, por ejemplo, viene uno de buyer o user persona, ¿va? Y lo que nos ayuda es justamente a poder definir. Este es uno muy simple, que tenemos el nombre, la descripción, qué es lo que hace, por qué lo hace, ¿no? Eh, dónde estamos, un poco de información y viene otros datos más. Esto ya depende mucho, porque si ustedes buscan un template de buyer persona, puede variar. Por ejemplo, Hotspot tiene su propio sistema de buyer persona. Lo importante es que ustedes tengan una descripción. Recuerden que el buyer persona representa una persona ficticia, pero que corresponde a parte de un segmento o varios segmentos que yo tenga ahí.
y lo que queremos es describirla para entenderla. Queremos entender por qué tiene cierto problema. O, por ejemplo, si tiene ciertos miedos, perdón, es por qué no adoptaría una herramienta. Vámonos al tema de contadores. Los contadores están muy acostumbrados a usar Excel, por ejemplo, y les funciona bien. O sea, muchos ya tienen sus Excel acá bien estructurados, pero están acotados y porque eso es parte de su proceso. Quizá no se han dado cuenta que pueden optimizar su tiempo metiendo una IA. Ahorita les estoy diciendo ejemplos que no sé si apliquen, pero, por ejemplo, meterla en un Excel, una IA, pues va a ser muy complicado. Entonces, su plataforma lo que hace es hacer lo que ya hace con su Excel, más darle una optimización o recomendaciones y eso, ¿no? Pero normalmente algunos usuarios tienen miedo al cambio, principalmente los que vienen como de carreras que son muy, ¿cómo se llama? Que son carreras muy viejas y que ya tienen un proceso muy fijo durante todos los años y décadas ha pasado de la misma forma. Entonces, hacer un cambio es complicado. Eso tienen que especificarlo dentro de su huella de persona, porque cuando estén diseñando la plataforma, cuando ustedes la estén trabajando, tiene que resultarles muy familiar quizá para que la adopción se incremente, ¿va? Entonces, este tipo de templates les van a ayudar para eso. Pero en general, más que un template, les digo, es pues una lista sencilla, no se compliquen mucho. Hay que irse muy lean, pueden poner listas de features aquí. Cada uno de ustedes pueden hacer un evento para, ya que tienen todo el problema planteado, eso es bien importante, no empiecen a poner features si no tienen el problema planteado, si no tienen su modelo de negocio planteado, si no tienen una hipótesis de la solución, no los empiecen a meter porque al final le falta, carece de contexto es esto que vamos a poner. Cuando ya empiecen a trabajar, ahora sí que digan, que ya tengan todas esas bases, ahora sí vengo y me pongo a construir aquí mis features y las empiezo a catalogar. Aquí mismo, también si quieren diseñar aplicaciones, digo, yo no soy diseñador y de hecho a mí me ha tocado estar haciendo wireframes, pues sencillo, o sea, no, tampoco se compliquen mucho, en cuadritos. O sea, yo uso mucho cuadritos porque eso lo que me ayuda es tener una visualización sencilla. Por ejemplo, creo que si yo pinto a ustedes, ya esto ya les debería estar dando la idea de que estoy pintando un sitio que tiene un header arriba y que tiene un menú lateral, ¿no? Que esto, si lo que les ayuda es empezar a hacer como una primer versión de lo que quieren hacer para que después van a tener pantallas que van a describir flujos. Si yo le doy clic en tal lado, pues quizá si le doy clic en algo, me lleva a esta pantalla. Y así pueden empezar a dibujar pantallitas. Se ve muy austero, pero esas son prácticas que se hacen mucho en las startups y cuando están dentro de incubadoras. Claro que esto lo hacen a veces físico, por ejemplo, esto con un board y tiene stickers físicos, ustedes lo pueden hacer en digital, pero en estos boards también a veces lo hacen a papel, a servilleta y lápiz, ¿no? Casi casi que te sientas y empiezas a hacer este tipo de dibujos. Estas son las cosas que tienen que hacer antes de hacer un MVP, ¿va? Que es definir las funcionalidades y en las funcionalidades, nos vamos a ir para acá. Ahí ya se me perdió. Está acá, ¿no? Esta es la parte de los prototipos. ¿Vale, Julio? Eso sí te quedó claro o te ayudó en esta parte. Igual ahí me ayudaste a poner. Hay otra herramienta que si quieren ponerse un poquito más profesionales, se llama Figma, que es donde también ya he estado trabajando algunos archivos. Déjenme pongo. Ush. Esta de aquí, esta es más especializada para los diseños, ¿vale? Miro es un poquito más para trabajo colaborativo, para que justamente puedan tener documentado el tema de los features, estarlos enlistando y priorizando. Quizá para el tema de vaya persona también les sirva mucho para tener esto y pueden tener tantos quieran ustedes. Y Figma es un poquito más para diseño, aunque también lo pueden hacer aquí en Miro si no quieren hacer algo diferente como de Figma. Ay, Diana ya me ayudó, gracias, Diana. Vale. Ok. ¿Tienen dudas aquí? Quisiera abrir como el micrófono y ustedes creo que se pueden desmutear, ¿no? Si Sí, tienen se más pueden dudas desmutear específicas. con confianza. Igual la presentación, creo que esta se las puedo compartir, ¿verdad, Diana? No me acuerdo si es esta la liga. Entonces las pongo acá. Ah, déjame la reviso.
No, me dicen encontrada. Vale, ahorita entonces lo soluciono. Ah, sí, cierto, me da un 404. Con confianza, ¿eh? O igual, si tienen alguna duda con algo de, no sé, algo ustedes, algo sobre el proceso de cómo definir un MVP, o si no, pues lo hacemos hasta, o sea, lo pueden dejar ahí en el foro de dudas también. Sí, Pero pues igual yo sé que al principio esto puede sonar como muy, muy básico, pero el problema es el proceso, ¿no? O sea, el problema es idear e identificar esas necesidades. El problema es también dónde encuentro a esos usuarios para poderlos entrevistar, que para eso también tenemos que tener perfilamiento. El perfilamiento lo que nos va a decir es qué personas son, pero también dónde las podemos encontrar. Y eso lo van a hacer durante su investigación de mercado. Entonces, ya que tienen eso, entonces ya pueden tener una idea de cómo acercarse hacia ellos. Pero recuerden que si se van a acercar hacia ellos es porque ustedes o tienen dos objetivos. O el primero es identificar el problema, o el segundo es el de validar la solución que ustedes están proponiendo. Y cuando van a validar una solución que están proponiendo, lo mejor es llevar diseños, aunque sean muy básicos, porque la mayoría de los usuarios es muy complicado que nosotros les vamos platicando los features y la forma en que pensamos solucionarlo y que ellos lo puedan visualizar. La mayoría de la gente es muy visual. Entonces, si no lo puede proyectar en su mente, se va a hacer complicado darles un feedback correcto sobre si de la solución que están ustedes otorgando es la correcta o requiere alguna modificación. Si ustedes tienen un diseñador en su equipo, pues ya la tienen más ganada, porque mientras más alta sea la calidad, sin llegar a una muy alta calidad, porque también es un desperdicio de tiempo, tiene una visión mucho más amplia el usuario de cómo podría funcionar la plataforma. Que al final le decimos prototipos acá, ¿no? Que el prototipo es el de más alta calidad, pero el proceso es que primero hacemos wireframes, que es el de servilleta básicamente, o como les mostré ahorita que pueden ser rápido en Miro. Después se van hacia unos mockups, que los mockups son con más calidad, es decir, ya tiene más colores, quizá más brandeado, ya tiene una estructura mucho más bonita y estética. Y la última es un prototipo, que ese ya es como más funcional. Es decir, sobre el mockup ya puedo dar clic, eso lo pueden lograr con Figma, ¿no? Pero si no tiene un diseñador en su equipo, puede ser un tema un poco complicado porque pues, tiene su chiste también Figma, ¿no? Lo que un diseñador conoce. Yo les diría que si no tienen un diseñador en su equipo, intenten al menos hacer un wireframe donde el flujo sea claro, ¿vale? Que si tienen un botón, que ese botón señale hacia dónde va a ir o cuál es la progresión de de lo que su plataforma considera hacer. Ya con eso, entonces ahora sí ya pueden acercarse a un usuario y estar validando en una entrevista y tomen notas. Obviamente ahí lo que tienen que captar es la mayor cantidad de feedback posible para iterar sobre ese diseño. Y ahora sí, ya sobre ese diseño ya se pueden ir hacia entregar a un desarrollador. Hasta ese punto, si no han validado en ese punto el diseño, entonces no lo pasen a un desarrollador todavía, porque volvemos a lo mismo. El tema es que si yo le paso cosas incompletas a un desarrollador, después cuando vaya en una iteración con un cliente, eso va a cambiar. Si bien es cierto que yo después de que lanzo un MVP tengo que iterar, lo que tengo que hacer es primero tener una primera versión, presentarla ahora sí ya esa versión funcional y sobre eso empiezo a iterar, ¿vale? Siempre todo con feedback, siempre todo midiendo, que no se les olvide que tienen que definir bien sus métricas de éxito para no estar adivinando si deben o no deben hacer un cambio, ¿va? Creo que de las ligas ya las tenemos todas por acá. Y hablan de cualquier forma, yo les, para la siguiente sesión, que bueno, no está, es creo que para el jueves, si no mal recuerdo, o miércoles. para el miércoles. Miércoles. Lo que intenten es si tienen acá un avance, pues pueden compartirme sus ligas y lo podemos ir discutiendo. Dice, ¿en qué momento del análisis, validación se recomienda validación de cómo aporta blockchain a una solución? Interesante porque más bien yo te lo volteé un poquito. O sea, para ti, en tu modelo de negocio, blockchain, ¿qué está solucionando? Antes del usuario, ¿no?
O sea, ¿por qué tu incentivo es que implementar tecnología blockchain? Porque a un usuario va a ser muy complicado si no si está fuera del ecosistema de blockchain que le encuentre valor. Si no tienes eso claro, primero tienes que trabajar en el punto de yo tengo este problema y la tecnología blockchain entra en este momento específico que me ayuda. Quizá un ejemplo puede ser, no sé si vieron ahorita en que en Telegram, que arrestaron al founder y al CEO de Telegram, ¿no? Y lo arrestaron, pues porque es una entidad centralizada y hay un responsable y eso le impacta a Telegram. En el caso de ICP hay un chat que se llama OpenChat y es una DAO, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que soluciona o la propuesta de valor de ChatGPT? Es que no hay una persona que decide. Entonces, si llegan y arrestan al que fundó, por ejemplo, a ChatGPT, digo, a OpenChat, pues no le afecta en realidad. ¿Por qué? Porque la decisión de todo, de qué es lo que se hace en ese chat está tomado por una comunidad. Entonces no importa cuántos te dediques a restar o que le digas al nodo que está en Francia, desactívate OpenChat, porque sí activan otro montón de nodos y porque no hay una entidad centralizada que tome decisiones. Entonces, en ese punto, la propuesta de valor de blockchain está ahí, en la descentralización, ¿no? Y no solo que tiene los servidores descentralizados, sino que también tiene que tiene una comunidad que decide. Entonces no importa cuántos tengas, sigue funcionando porque sigue habiendo gente que esté participando y distribuida en todo el mundo. Entonces ahí lo que tienes que ponerte a pensar es dónde te ayuda. Pero muchas veces, eso también es bien importante, el usuario no tiene por qué saber con qué tecnología estás desarrollando. Por ejemplo, no vamos si pensamos en el desarrollo tradicional, no llego y le digo al usuario, oye, tengo esta solución que estoy desplegando en Amazon Web Services y yo estoy usando el sistema de SendGrid para enviártelo. Nunca le dices eso. El tema quizá de blockchain es que estamos tan pendientes de la tecnología en vez de enfocarnos en la solución y la tecnología es un habilitador nada más, ¿vale? La solución es el software que ustedes están desarrollando. ¿Va? Creo que Maribel ahí tiene la manita alzada. Sí, hola Adrián, hola Diana. Ujú. ¿Qué tal? Mira, Hola. sí, en mi MVP yo ya tenía un roadmap, ¿no? Yo, o sea, al inicio sí yo quería implementar trazabilidad, NFT fungibles para Ujú, fidelización del cliente, luego tokenización y DAO. Pero ya entendí que lo tengo que hacer lo mínimo necesario, que sería la trazabilidad. Pero en la misma trazabilidad dentro del problema que yo estoy abordando, es bastante extenso y necesito comunicación con API para lo que sería el RP Textil. eh, Traza sí va a ser on-chain, pero también necesitamos la comunicación en este caso, con el GS1, que ellos dan los enlaces para el pasaporte digital del producto. Entonces, en nuestro caso, me gustaría saber si ustedes podrían compartir alguna documentación que nos sirva como una guía para comenzar a desarrollar esto. Yo he estado buscando información, pero no he encontrado información como la que ustedes están brindando, he encontrado otras y me he tratado de adaptar, porque como lo de Web3 es nuevo, más cambiante, ¿no? Y también lo mismo de ICP es, digamos, evolucionado bastante en estos últimos 9 meses. O sea, cosas que no se podían hacer antes ahora ya se pueden hacer. Por eso yo también estoy mirando hacerlo on-chain. Me gustaría saber si ujú, ustedes podrían compartir algún ejemplo sencillo para que nos sirva de guía, ¿no? Para nosotros ir profundizando sobre eso. Porque justo ahora estoy viendo el tema de la funcionalidad y voy a tener que acotar también. ujú. Sí, Sí. creo que no me quedó muy claro como qué parte de la documentación es la que no estás encontrando para más Ah, o menos. ya. La parte donde tú defines la funcionalidad, o sea, donde priorizas las métricas, todo, o sea, con algún ejemplo, ¿no? Que me pueda guiar. Ujú. Sí, lo que puedo buscarles, ahí no tengo en la mano ahorita, pero se los puedo mandar en el día, que hay un estándar como de métricas de éxito de ciertas verticales. Claro que no va, y me hablo con estándar, no es que todos estemos de acuerdo, sino que, de hecho, si buscan métricas de éxito de un e-commerce, por ejemplo, o te deben salir como esa lista de KPIs que deberías considerar, no quiere decir que sean todos, ¿no? Pero también hay métricas que tienen que ver con el usuario, porque una cosa es
la métrica que habla sobre el comportamiento de tu producto, es decir, cuántas transacciones o cuántos productos estás vendiendo, cuál es el ticket promedio, y hay otros que hablan sobre tu usuario. Por ejemplo, el NPS, que es y básicamente es del 1 al 5, ¿cuánto nos recomendarías, no? Entonces, básicamente es esa recomendación de boca en boca que tanto se va a dar y eso habla sobre qué tan contento está el usuario con tu plataforma, por ejemplo. Entonces, hay métricas que tienen que ver más con la operación, aunque cuando estamos en un MVP, ahí sí lo que importa, o lo que más importa, porque no digo que las otras métricas no son importantes, que sí deberíamos medir todas las posibles, pero nuestro foco, al menos al principio en un MVP, tienen que ser en esas que nos ayuden a identificar si en función a la hipótesis que hicimos de la solución, está funcionando o no funcionando mi producto. En los e-commerce suele ser mucho más estándar porque pues no hay mucho de dónde buscar. No es si te están comprando mucho o no te están comprando mucho, ¿no? Pero en otro tipo de proyectos como los SaaS, hay como métricas mucho más enfocadas a experiencia de usuario. Ahorita no recuerdo bien todas, pero ahí te puedo decir la de Time to Value, creo que es una, que es cuánto tiempo tarda el usuario desde que entró hasta que pudo encontrar el valor en tu producto. Y eso depende, y el punto donde pudo encontrar el valor en tu producto es, tú defines cuál es ese punto. Por ejemplo, que haya lanzado una campaña, que haya logrado hacer una suscripción o que haya podido enviar un email, por ejemplo, en el caso de los sistemas de mailing. Si tu sistema lo que hace es enviar push notifications, que pudo enviar su primer push notification, es decir, desde que se inscribió, ese tiempo hasta que logró eso. ¿Por qué? Porque mientras más largo es ese time to value, quiere decir que el usuario es más propenso a que ya no continúe en el proceso, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer es recortar ese proceso. En algunos es que logras una transacción, pero no como en e-commerce, por ejemplo, Stripe, ¿no? Que la función de Stripe es que tú hagas cobros con tarjeta o pagos en Oxxo y cosas así. Entonces, su métrica va más enfocada a eso, ¿va? Les puedo pasar como una lista obviamente sacada yo no tengo un estudio de eso, pero en Google hay un montón de opciones ahí, donde pueden tomarlo como referencia para las métricas de éxito. Ya, muchas gracias, Adrián. Sí, por nada. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una última duda, ya sea por escrito o pueden abrir su micrófono. Si no, pues para concluir con la sesión. Nada más, para finalizar, si es que nadie se anima a editar, una de las métricas de éxito más importantes, no de su producto, sino de ustedes como startup, porque eso también es importante, eh, principalmente cuando van a ir a buscar inversores, tienen que saber qué es lo que busca un inversor, ¿no? Y últimamente los inversores lo que buscan son revenue. Entonces, quizás se sale un poco del tema del MVP para evaluar el producto per se, pero para evaluarse ustedes como empresas y que su producto tiene que ayudarles a esa métrica de empresa, es el revenue. ¿Por qué? Porque ahorita los inversionistas lo que buscan es invertir en empresas que ya están vendiendo. Entonces, esa métrica les ayuda a identificar qué tan rentables son y eso también le da una pista al inversionista de qué tan bien van ustedes para saber medir el riesgo de su inversión, básicamente. Mm, Bastante bueno. Bueno, muchas gracias a todos por haber entrado a esta sesión. Él se va a grabar y se va a subir para si quieren revisar la información de nuevo. Y pues nos estamos viendo este miércoles a la misma hora, a las 4:30 hora Ciudad de México. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto a través de Discord. Gracias. Vale. Muchas gracias Gracias, por Diana. venir. Gracias, Adrián. Nada de qué, ustedes. Gracias. Gracias. Ay, y finalizamos la grabación, ¿se fue? Ya. Gracias.